Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Gracias por apoyar la idea. Y lo prometido aquí está, ¿vale? Vamos a arrancar con la parte uno, pero antes pido una disculpa por mi voz, está un poco ronca. Mero en el día que hice el material me enfermé, me atacó el virus de la gripe. Pero pues aquí estamos, no nos rajamos, ¿vale? La parte uno se conceptualiza en una pregunta que dice, ¿qué es programar? Yo aquí les tengo la respuesta. ¿Qué es programar? La programación o programar es dar instrucciones a un dispositivo electrónico para que realice actividades. Por ejemplo, un ejemplo básico es en el botón de apagar, todos lo conocemos, ¿verdad? Al pucharlo, nosotros ejecutamos una serie de instrucciones que nosotros no vemos. Estas instrucciones se ejecutan en forma de un script que contienen un código que solo entiende la máquina. Ese script, ese código, esa orden es enviada al procesador y el procesador la recibe. Entonces la decodifica, ¿no? ¿Qué, qué me está mandando? Ah, es que apague una orden que apague la PC. Entonces el procesador manda la orden a su circuito integrado y apaga la PC. Muy fácil, ¿verdad? Este ejemplo. Entonces con este ejemplo estamos cumpliendo con la definición. Estamos comprobando que es verdad. Entonces, programar es dar instrucciones a un dispositivo electrónico. Le estamos ordenando, le estamos dando una instrucción a la PC que se apague, ¿vale? Todo inicia en nuestra cabeza con una idea. Esa idea puede pasarse a una computadora y esta ejecutarla. Pero ¿cómo pasarla? Antes de pasar esa idea tenemos que ordenarla con una serie de pasos o reglas que se le denominan algoritmo. Aquí estamos tocando un tema, algoritmo. Aquí ya nos están dando unas pistas de qué es un algoritmo. Una serie de pasos o reglas. Así de fácil. No se deben de quebrar la cabeza, ¿vale? Programar en una computadora es una actividad más compleja que programar un despertador, dado que en una computadora se pueden realizar múltiples acciones y es preciso que sepamos hablar con ella. Pero ¿qué idioma habla una computadora? Lo descubriremos a continuación. En el rectángulo se describe que los científicos de la computación crearon una forma de comunicarse con las computadoras de manera más fácil. Para abreviar el lenguaje máquina, que es muy extenso y difícil de comprender, este lenguaje se basa en el idioma inglés, todo que es considerado dado, dado que es considerado un idioma estándar. Sabemos que el inglés a nivel mundial es un idioma estándar. Entonces, este idioma es utilizado para abreviar el lenguaje máquina y para que los humanos lo entendamos, ¿vale? Porque es muy difícil entender el lenguaje máquina. Las instrucciones que se le dan a la computadora son complejas, es por ello que se creó el lenguaje de bajo nivel o lenguaje ensamblador. Poco pareció el lenguaje usado por los humanos, fue creado para abreviar el lenguaje máquina en instrucciones mucho más sencillas, esto con la finalidad de que sea más comprensible para los humanos. El ensamblador se encarga de traducir la instrucción del lenguaje de bajo nivel al lenguaje máquina. La computadora utiliza el lenguaje que es conocido como el lenguaje máquina, el cual se interpreta como el sistema binario. El cual se interpreta con el sistema binario. El sistema binario es el 0 y 1. Acuérdense, 0 y 1. Entonces, en pocas palabras, como no fue suficiente utilizar el lenguaje inglés para abreviar el lenguaje máquina, estos científicos de la computación inventaron otro lenguaje de bajo nivel, con mucho más instrucciones más sencillas, pero aún así se vuelve complicado para los humanos, para los mortales, por así decirlo. Una nota muy importante es que sin embargo el lenguaje de bajo nivel no fue suficiente para comunicarse con la computadora,
por lo que se crea el lenguaje de alto nivel, el cual es similar al idioma inglés que empleamos los humanos. Utiliza un mecanismo llamado compilador o intérprete, cuya función es la de transformar el lenguaje de alto nivel al lenguaje máquina para que la computadora lo pueda ejecutar. ¿Qué nos quiere decir este texto? Es que el lenguaje de alto nivel fue creado después del lenguaje ensamblador. Como vieron que es un poco difícil programar en ese lenguaje, vieron otra forma de inventar un lenguaje que sea más entendible para uno. Y estos lenguajes pues utilizan por lo común, su sintaxis está en inglés, todo está en inglés. Casi la mayoría de los lenguajes están en inglés. Estos lenguajes de alto nivel utilizan un compilador o un intérprete. Este mecanismo les sirve para traducir todo ese lenguaje al lenguaje máquina y lo pueda entender la propia máquina, ¿me entiende? Bueno, aquí hay unos ejemplos. A la izquierda tenemos un ejemplo en un lenguaje de programación de alto nivel que es en Java. Es un hola mundo nada más. Muy sencillo, ¿verdad? Y en el lado derecho está un ejemplo de mismo hola mundo, pero en ensamblador. Como vemos, es mucho más complejo, ¿vale? Bueno, hasta el momento ya sabemos qué es programar y qué es un algoritmo. También sabemos en qué lenguaje se le da instrucciones a las computadoras. No olvidemos, primordial, su lenguaje primordial de una máquina, de un ordenador, es el lenguaje máquina. En segundo es el lenguaje de bajo nivel, que es el ensamblador. Y el tercero es el lenguaje de alto nivel. El de alto nivel son Java, PHP, JavaScript, C++, Python, etcétera, ¿vale? Para aclarar aún más lo de algoritmo, veamos un ejemplo. Podemos expresar a partir de una receta de cocina en donde las instrucciones se verán representadas por los pasos para realizar un pastel. Una receta de cocina puede ser un algoritmo porque contiene una serie de instrucciones y al seguir esas instrucciones vamos a llegar a un fin. Y ese fin es, no sé, realizar un pastel o un platillo, ¿vale? Etcétera. Otro ejemplo diferente sería la serie de pasos que deben de ejecutarse para resolver alguna operación matemática como suma, multiplicación, división, etcétera. Ese es otro ejemplo de algoritmo. Eh, por lo regular, siempre estamos conviviendo con los algoritmos. Desde que te levantas, desde que te lavas la boca, desde que comes, desde que te vas a la escuela o haces una actividad, ya estás desarrollando o ya estás llevando a cabo alguna serie de pasos, de proceso o instrucciones, ¿vale? Así que los algoritmos están entre nuestra vida cotidiana. Entonces, en pocas palabras, un algoritmo es un conjunto de instrucciones ordenadas que recibe la computadora para resolver algún problema computacional. Un algoritmo se puede representar mediante un diagrama de flujo donde las acciones se muestran en rectángulos y las condiciones en rombos. ¿Qué nos quiere decir entonces? Que un algoritmo son las instrucciones y que programar es dar esas instrucciones mediante un código, mediante una sintaxis. Pero esas instrucciones se convierten en un algoritmo y ese algoritmo se puede representar mediante un diagrama de flujo. Más adelante hay un ejemplo gráfico. Bueno, veamos el siguiente diagrama de flujo para ejemplificar cómo reservar boletos de avión. Aquí es un ejemplo de cómo vamos a pasar un algoritmo a un diagrama de flujo. Bueno, nos dice que cómo reservar boletos de avión. Como primer paso del algoritmo es elegir el destino. Segundo paso es seleccionar asientos. Tercer paso es verificar que los asientos estén libres. Cuarto paso, si los asientos están libres, pagar boletos y continuar al paso 6. Que el paso 6 significa imprimir boletos.
pero si los asientos no están libres, o sea, están ocupados, regresa al paso 2. ¿Cómo representar eso en un diagrama de flujo? Aquí está. Recordar, un diagrama de flujo es una representación gráfica con símbolos, rectángulos, rombos y líneas. Por ejemplo, estas son las acciones. Las acciones, la primera acción es elegir destino. Dirigimos con una flechita a la siguiente dirección, que es seleccionar asientos. Y en un rombo se representa la condición. Una condición siempre va a tener dos salidas, tanto una verdadera como una falsa. Esa es una sentencia que se debe de cumplir cuando hablamos de algoritmos, ¿vale? Recordar, una condición siempre va a tener dos salidas, falso o verdadero. Aquí la pregunta es, ¿los asientos están libres? Si es que sí, realizar el pago, imprimir boletos. Y si no se cumple esta condición, regresar al paso 2, como dice en el algoritmo. Si los asientos están ocupados, regresar al paso 2, seleccionar asientos. Y otra vez, hasta que se cumpla, se va a ir para este lado. Mientras no se cumpla, se va a devolver al paso 2. Bueno, ese es un ejemplo así sencillo y rápido para que tengan la idea. Y bueno, estos conceptos son muy importantes cuando entramos a la vida de la programación. Como esos conceptos los vas a llevar toda tu vida mientras estés programando, te los debes de aprender. Disculpen si fui muy rápido, pero esa es la primera vez que hago un vídeo. Espero me comprendan, estaré mejorando para que pueda transmitir mejor el conocimiento. Y bueno, eso es todo, amigos. Esta es la parte 1 finalizada, ¿vale? Gracias y estamos en contacto.